No es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Es un programa creado con el propósito de ayudarles a purificar sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo. Quédese con nosotros y les será mucho provecho espiritual en su vida. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien los predique? Recuerde que del oír viene la fe, pero del oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17. Ahora con ustedes, el siervo del Señor Jesucristo. El buen Salvador, verdad esperando es su anhelo mejor. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Romanos capítulo 2, versículo 4. Muchas gracias, amigos, hermanos, por estar con nosotros. De esta manera, como siempre, nos causa gran gozo y placer que nos sintonice en este programa Probando los Espíritus, y juntos con el hermano Neftalí poder entrar y ser escuchados en su bendecido hogar. Gracias, hermano, estamos muy contentos, pues estamos hablando de un tema muy importante como es el arrepentimiento. Estábamos viendo ayer que el arrepentimiento es un cambio de actitud, un cambio de camino, cambio de mente, pero cerramos, hermano, con una pregunta ahí, ¿verdad? Sí, muy importante, pero mientras estamos aquí vamos a esperar por alguna llamada de algún hermano, amigo. Como siempre, nuestros programas hemos tomado esa decisión de compartirlos con ustedes de una forma más amplia, en donde ustedes, amigos, hermanos que nos escuchan, también pueden participar con nosotros y llamarnos al 2669 5150. 2669-5150. Ese es nuestro número de cabina, acá totalmente en vivo y en directo. Cualquier error, cualquier falla, compréndanos, estamos en vivo, ¿verdad? Así es. Así que, bueno, el tema que tenemos, hermano, es el arrepentimiento. Es un tema muy bueno, agradable para nosotros. Importante porque es básico para la salvación, hermano. Así es, tener ese privilegio, esa oportunidad de arrepentirnos. Porque cuántas personas que han muerto y están allá en el lugar del Tártaro con el rico, ¿verdad? Y los que están atormentados, no quisieran tener esta oportunidad de volver a vivir y tener un tiempito más, un día o medio día más de vida. 5 minutos. Para arrepentirse. Amigos, nosotros tenemos una gran oportunidad, tenemos el tiempo para arrepentirnos. Es posible que usted tenga ahora unos 20, 30, 40 años y todavía no se ha arrepentido. Será injusto que usted se presente ante el juicio final, mi amigo, sin arrepentimiento, porque no podrá decir que no tuvo tiempo. Sí, tenemos tiempo. Gracias a Dios tenemos tiempo, hermano Jaime. Entonces, aquí, hermano, terminábamos ayer, por supuesto, la incógnita que dejamos al final del programa fue por causa de el comentario que hacíamos acerca de Judas, ¿cierto? Así es, estábamos hablando de Judas, de que pues si el arrepentimiento de Judas fue sincero, me decía usted, ¿verdad? Si se había arrepentido Judas de verdad o qué. Sí. Y decíamos de que sí se había arrepentido. Y que tomó un camino equivocado, ¿verdad? Lamentablemente. Es diferente el arrepentimiento con tomar el camino correcto. Pero que si Dios le podía perdonar, si él se arrepentía y buscaba un buen camino, el camino correcto, si se hubiera arrepentido, como dice la escritura de 2 de Corintios 7, 9 al 11 que leíamos, que dice que el ser contristados para vida. O sea que Judas hizo hasta cierto punto, llegó a un buen camino, hermano, cuando se entristeció. Sí, así es. Lastimosamente la tristeza no lo condujo al final correcto, ¿verdad? No fue para vida. No fue para vida. Fue para condenación. Muerte. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí, aunque no está hablando de Judas, ¿verdad? Pero la pregunta al final es esta: ¿habrá algún pecado que Dios no perdone? Esa pregunta usted la hacía al final, ¿verdad? Pero no la contestábamos. Entonces es necesario, mi amigo, hermano, que nos escucha,
usted, mi hermano, que nos está escuchando y tiene respuesta sobre este punto, tiene textos bíblicos de base que tal vez nosotros no los tengamos. Y eso es muy importante porque yo sé de que muchas personas tenemos puntos de vista muy diferentes. Pero qué bonito fuera de que un amigo o un hermano nos contestara esta pregunta muy, muy importante. Si hay pecado que Dios no perdone o perdone. Que no perdone. Que no perdone. Hay algún pecado ahí, ¿verdad? Tantos pecados que hay. Porque sabemos que Dios está ansioso por perdonarnos, pues recordemos que hablábamos ayer que la base de la predicación de Dios en todo tiempo, como en Jonás y en el tiempo de Pedro, siempre ha sido traer al arrepentimiento al oyente, ¿no? Así es, ese ha sido siempre. Entonces, pero el punto que tocábamos es ese, si hay algún pecado que Dios no perdone. Y posiblemente, mi amigo, usted esté pensando en Mateo capítulo 12, ¿verdad? Mateo 12, 30 y 31, creo que es ese versículo. ¿Sí? No sé si lo tiene, hermano. Si dice, por tanto, digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. El 31, ¿verdad? Ese es el versículo 31. Es posible que usted tenga la respuesta y diga, bueno, yo creo que lo que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es posible que estemos pensando en esto, pero nosotros queremos analizar este pasaje y decirles desde ya que nosotros sí creemos que puede haber un perdón. ¿Verdad? ¿En este caso? En este caso. Sí, en este caso sí. Hermano, yo quisiera que analicemos el contexto de este versículo 31, porque sin analizar el contexto de este versículo 31 es posible que nos encerremos, hermano, en decir sencillamente que Dios no perdona rotundamente. Blasfemar contra el Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu, aunque se arrepienta, cambie, llore y haga todo lo posible por buscar el perdón. Porque eso dice, ¿verdad? Eso dice que cualquiera pues le puede perdonar cualquier pecado, pero que blasfeme contra el Espíritu Santo, eso sí no se será perdonado, dice. Ni en este siglo ni en el venidero, dice. Así ¿verdad? dice. Pero sí, usted estaba hablando de que ver el contexto, ver ahí Vamos a leer por qué Jesús dijo esta frase. Es necesario entender por qué Jesús usó este término en este versículo 31. Para entender el contexto tenemos que leer desde el versículo 22 de Mateo 12. 22. Mateo 12, versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, como sí mismo está dividido, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú. Vamos a detenernos un momento y vamos a recibir esta llamada. Sí, hola. Bendiciones, hermano, ¿qué tal? Bien, estaba oyendo la interrogación, ¿verdad? De que si hay un pecado que uno perdona, ¿verdad? Amén, hermano, ese es lo que estamos tratando ahorita. No sé si usted tiene algún comentario, hermano, que nos pueda ayudar. La razón es que sí tiene perdón el que blasfema contra el Espíritu Santo. Antes quiero decirles que la blasfemia contra el Espíritu Santo es contradecir todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento, porque es la guía del Espíritu Santo a los cristianos. Sí, así es. ¿Verdad? Esa es la revelación del Espíritu Santo. De contradecir lo que está escrito por los apóstoles en el Nuevo Testamento, esa es una blasfemia. Amén. Esa es una afrenta al Espíritu Santo. Ahora, si se arrepiente, si reconoce que blasfema, sí, si reconoce y se arrepiente de su pecado y obedece a lo que el Espíritu Santo dice, entonces sí, Dios le perdona. Amén, hermano. Muy buen comentario, muy correcto, hermano. Agradecemos mucho
su participación. No sé si hay algo más que quiera agregar. No, solamente, ¿verdad? Pues responder parte, ¿verdad? Amén. No es todo, pues tal vez habrá algo otro hermano, algún amigo que quiera comentar sobre lo mismo. Amén, Eso es lo que yo puedo entender, ¿me entiende, verdad? Sí, hermano. Y Muchas gracias. pasen buenas tardes, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermano. Gracias. Ahí tenemos, hermano. Es muy buena la participación de nuestros hermanos. También hay amigos que puedan tener dudas o inquietudes al respecto y pueden también participar si lo desean. Así que, hermano, estamos analizando este contexto de Mateo 12, 31. Estamos leyendo desde el versículo 22, 23 y 24. Nos quedamos en ese versículo 24, hermano. En 24. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Tenemos Amén. ahí una llamada, hermano. Sí, hermano. Vamos a ver quién está en línea. Sí, bendiciones. ¿Con quién tenemos el placer? Amén, hermano, aquí con Reyes. El hermano Reyes. Qué bien, hermano, que está con nosotros. Estoy oyendo su programa, hermano, y estoy muy contento de estarles oyendo, ¿verdad? Bueno, gracias Y al Señor. Estoy de acuerdo con el hermano Santiago, ¿verdad? Donde dice que todo pecado contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el otro, según 12 de Mateo 31 32, ¿verdad? Sí, así es. Sí, pero si se arrepintiera, sí, porque dice Juan también, en la primera Juan 1:9, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿verdad? Así es. Así que sí, yo estoy ahí pensando que si uno ha dicho algo mal contra lo que Dios ha dicho, o está diciendo o hablando en contra de aquello que ya está establecido, pues es una blasfemia contra Dios, contra Así el es. Espíritu Santo. Amén. Pero luego cambiamos y nos arrepentimos, ¿verdad? Sinceramente, bueno, creo que Dios nos puede perdonar. Correcto, hermano. Ese es mi comentario, hermano, y sigan Bueno. adelante, que Dios le bendiga. Gracias, hermano. Agradecemos mucho a nuestro hermano que también quiso participar con nosotros, el hermano Mauricio Reyes. Qué bueno, hermano. Nosotros necesitamos siempre estos comentarios que vienen a reforzar, ¿verdad, hermano? Nuestro programa, a confirmar la palabra del Señor que queremos transmitir a nuestros oyentes. Qué bonito es cuando no se contradice la Escritura, pues el tema es el arrepentimiento. Sí. Qué triste sería decir de que sí, en realidad, Dios no perdona algún pecado, hablando del arrepentimiento. Imagínense. Hermano, sería algo ilógico, porque cuánta gente actualmente, según lo que hemos escuchado de nuestros hermanos, cuánta gente en este momento no está blasfemando contra el Espíritu. Lo que está diciendo tanto el hermano que llamó primero como el segundo, pues hay pecados y sabemos de que muchas personas irreligiosos, hermano, Ahora, están blasfemando contra el Espíritu Santo. a eso iba yo, hermano, al decir el versículo 24. Así es. Pregunto, ¿quiénes fueron los que trataron de demonio al Espíritu Santo? Los fariseos, ¿Y ellos quiénes eran? los religiosos grandes de la época. Pretendían ser gente de Dios. Claro, y los veían como gente de Dios, pero en realidad no lo estaban siendo. ¿Por qué? Porque estaban hablando en contra del Señor. Y cualquiera que hable en contra del Señor, ¿será cristiano? ¿Será cristiano alguien que hable en contra del Señor? No, hermano, claro. Entonces, ¿será un cristiano ahora el que hace cosas que no están inspiradas por el Espíritu Santo? Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Muchas personas están blasfemando sin saberlo. Están adorando a Dios según ellos, según sus pensamientos, sus sentimientos. Están levantando las manos. Siempre hemos hablado en eso, hermano. ¿A dónde en la Biblia encontramos levantar la mano para aceptar al Señor? Hermano, el punto es que los que dicen esto, dicen que es el Espíritu Santo el que manda eso. Desde ese momento están blasfemando. Desde ese momento están blasfemando. Desde el momento que usted está haciendo algo
o diciendo algo que no está en la Escritura, usted está blasfemando contra el Espíritu Santo. Usted no necesita blasfemar contra el Espíritu Santo diciendo que el Espíritu Santo es mentiroso o que no existe. Ofenderle directamente, como en este caso los fariseos. Sí, porque en este caso ellos decían, el Señor, este es mentiroso, este no está... tiene espíritu de demonios. Claro, en este caso nosotros, para ofender al Espíritu Santo o blasfemar contra Él, no necesitamos hablar en mal de Él, sino simplemente hacer cosas que Él no ha mandado. Decir que hay que levantar la mano, ofrendar cada día que nos reunimos, lunes, martes, miércoles, jueves, etcétera, ¿verdad? Cuando hacemos todo esto que está fuera de Biblia, estamos blasfemando contra el Espíritu Santo. Y si no nos arrepentimos, entonces, allí sí Dios no nos perdona. A esto iba mi comentario, hermano. Qué triste es cuántas sectas en el mundo, cuántas iglesias establecidas por los hombres en nuestro mundo actual, mandando y practicando cosas que el Espíritu Santo de Dios no ha dicho, hermano. Y eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo, aplicar una doctrina, aplicar una enseñanza que el Espíritu Santo no ha inspirado y no está escrita en el Nuevo Pacto. Y de eso está hablando el versículo, ¿verdad? Que Dios nos perdona esa blasfemia cuando no hay arrepentimiento. Estábamos hablando, hermano, del arrepentimiento. Qué importante, por eso es importante el tema, el arrepentimiento. Debe de haber un arrepentimiento. Si alguien ha estado blasfemando contra el Espíritu Santo, pues muchas veces, hermano Jaime, se blasfema contra el Espíritu Santo voluntariamente. ¿Sí? Pero también se puede blasfemar involuntariamente, es decir, ignorando aquello. Y qué bonito es cuando se reconoce que de verdad hemos estado ofendiendo a Dios y reconocemos, pues, y tomamos el camino verdadero y decimos, no, ya no lo voy a hacer así. Si nuestros amigos en las sectas religiosas, en las iglesias establecidas por los hombres, se arrepienten de estar recibiendo y practicando enseñanzas que el Espíritu Santo no aprueba en el Nuevo Testamento bajo la enseñanza de los apóstoles, y estas personas vienen al arrepentimiento y quieren convertirse en cristianos auténticos en la iglesia que Cristo fundó, sí tienen perdón. Pueden ser perdonados si hay arrepentimiento genuino, por supuesto. Así es que Dios perdona al arrepentido. Dios perdona al arrepentido. Por tanto, el mensaje del arrepentimiento llega tanto a gente que ni siquiera pretende ser religiosa como a muchos religiosos, hermano. Así es. Porque tenemos aquí el caso de reprensión de Jesús a los fariseos, muy religiosos. Eran los principales de los sacerdotes del pueblo de Israel, sí, porque de los maestros. Ellos, a pesar de ser unos grandes religiosos, hermanos, estaban diciendo de que el Señor pues, estaba sacando en nombre de un demonio, ¿verdad? Dice este versículo, mas los fariseos al oírlo decían... ¿Por qué? ¿Qué pasa? En el versículo 22 sanó a un ciego y mudo, ¿cierto? Sí, este ciego y mudo vio y habló. Cuando sucedió este milagro, en el versículo 22, en el versículo 24, más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Hermano, esta sí que es una ofensa muy grave contra el Espíritu Santo. ¿Pero qué los hizo llegar a cometer ese error, hermano? El problema es que, hermano, blasfemar contra el Espíritu Santo es decir algo que no es cierto. Pero en este caso ellos se tomaron la decisión de blasfemar contra el Espíritu Santo ¿para qué? Para beneficiarse. Para beneficiarse en lo que ellos estaban enseñando y diciendo y creyendo. El problema es que ellos estaban como principales, estaban perdiendo terreno. Es que desde el momento que el Señor hacía eso, ya la gente llamaba la atención. El Señor llamó la atención y dijeron ellos, entonces nosotros perdemos popularidad. Y no hay cosa más terrible para un carnal, en este caso voy a hablar de carnales, hermano, que perder popularidad, ¿verdad? Cuando usted ha sido popular y lo ven como pavo real, pues así se vestían los fariseos y los escribas. ¿Sabe, hermano Necta? A nosotros los cristianos, la iglesia de Cristo, hoy, en el pleno siglo que estamos, nos ven los religiosos como veían los fariseos a Jesús. Exactamente. Y hay mucha envidia cuando venimos nosotros y queremos hablar lo correcto, la verdad, la pureza de la palabra de Dios. Y entonces muchas gentes religiosas, como los fariseos, tratan de blasfemar contra la iglesia de Cristo, contra los cristianos, por un mensaje totalmente diferente al que ellos enseñan. Claro que sí, hermano, porque ¿cuál era la imagen del Señor y cuál era la imagen física, hablando físicamente? ¿Cuál era la imagen del Señor y cuál fue la imagen de los fariseos escribas? Creo que era una diferencia rotunda, grande en apariencia. Y decían, ¿cómo alguien así viene a destruir nuestra imagen? Tenemos que blasfemar. Eso de perder popularidad, hermano, hace que vaya de un error a otro y otro y otro. Tienen que apoyarse en un error y decir algo contra el Espíritu Santo con tal de usted seguir siendo grande aquí en la tierra. No perder terreno. Perder terreno.
Eso es lo que pasaba en este caso. Los fariseos no querían perder terreno como religiosos, como los principales que estaban en Israel, y trataron siempre de buscar ocasión contra el Señor Jesucristo. Y en este caso creo que se les pasó la mano, hermano, al tratar a Jesús diciéndole que lo que tenía era un espíritu de demonio. Esto sí fue terrible. Y allí fue que el Señor por eso lo dice en el 31, en el versículo 31. Es lógico que si estos fariseos que trataron así a Jesús y al Espíritu Santo, si no se arrepintieron, ellos no les fue perdonado este pecado. Eso dijo el Señor. Sí, no les fue perdonado. De esta manera, lo que estamos explicando en este pasaje es que vemos en el contexto, versículo 22, sanó a un ciego y mudo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes blasfemaron? Pues fueron en el versículo 24 los fariseos, ¿verdad? La refutación contra esta blasfemia en el versículo 26 dice allí, ¿verdad? Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo puede permanecer su reino? Jesús pregunta, ¿cómo puede Satanás estar luchando contra sí mismo? ¿Cree usted que esas personas no entendieron eso, hermano? Sí, hermano. Si estas personas eran los más estudiados de la época. El Señor sabía quiénes les estaba diciendo esto y era cachetada, eran bofetadas que les daba a ellos, ¿verdad? Así que blasfemia aquí es tratar de demonio al Espíritu Santo, hermano. ¿Así? Sencillo. Así es. Los fariseos, al arrepentirse, ¿podrían tener perdón de esto? Claro que tenían perdón, hermano. Significa entonces de que muchas personas en el mundo están blasfemando y que aquel día... Yo dije que muchas personas lo hacen ignorantemente, hermano, pero que otros voluntariamente, pero la mayoría lo hace, la gran mayoría lo hace ignorando. Sabemos que hay un cierto grupo de que no lo hace ignorando, y estos son los líderes. Sí. ¿Verdad? Porque en ningún momento quiero decirle que el fariseo y el escriba era ignorante, hermano. Ellos conocían las escrituras y sabían que la profecía hablaba de eso, que echaría demonios, que haría que los ciegos iban a ver, que los cojos andarían. Ellos sabían muy bien eso y blasfemaban voluntariamente, hermano. Entonces estamos hablando que aquel día muchas personas que están buscando a Dios, muy honestos, muy sinceros, aquel día se van a dar cuenta que lo que hicieron fue blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso, hermano, es lo que Jesús dice en Mateo 7, 21. Y muchos me dirán en aquel día, ¿verdad? Señor, Señor. Pero lo hicieron con buena voluntad. Sí, como religiosos, como los fariseos. Buena voluntad, sinceros, de corazón. Pero, hermano, simplemente entonces, cuando nosotros no hacemos exactamente lo que dice el Espíritu Santo a través del Nuevo Testamento, a través de los apóstoles de Cristo, como dice 1 de Juan 4:1 y versículo 6, usted lo recuerda muy bien, que dice, ¿verdad? Que el que nos oye a nosotros es de Dios, dice Juan el apóstol. Nosotros y que debemos probar los espíritus, y son de Dios, porque hay mucha blasfemia, hermano. Así es. Gente que pretende decir que tiene el Espíritu Santo cuando realmente es un espíritu de error, enseñando cosas distintas a las que los apóstoles nos han enseñado. Por tanto, cuando enseñamos y practicamos una doctrina, mi amigo que nos oye, que no está aprobada por la enseñanza apostólica, esto es blasfemia contra el Espíritu Santo. Y si usted, mi amigo, muere, llega al final de su vida o viene Cristo, usted no le será perdonada ni en esta ni en la eternidad. Será condenado siempre. Hermano Jaime, significa que blasfeman aquellos que dicen que todos los grupos religiosos son de Dios y que Dios está de acuerdo con todos ellos, que todas las iglesias son buenas y que están blasfemando. Sí, es una blasfemia muy fuerte contra el Espíritu Santo, hermano, decir que todas las iglesias son buenas, que todas van al mismo Dios, que todas buscan a Dios. ¿Por qué? Porque están diciendo que el Espíritu Santo es el autor de tanta confusión y de tantos grupos religiosos adorando diferentes, haciendo cada quien como quiere y atribuyendo esto al Espíritu Santo. 1 de Juan capítulo 4 versículo 1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Imagínense, esto no nos da salida para creer que todos los grupos religiosos están con Dios, o Dios está de acuerdo con ellos. Sí. No nos da escapatoria, hermano. Tenemos que saber eso. Y el versículo 6 decía usted: nosotros somos de Dios, dice el apóstol Juan, ¿verdad? Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, sabemos, hermano, cuando un espíritu es de error o cuando un espíritu está blasfemando contra el Espíritu Santo. Sí sabemos. Se sabe. En la enseñanza. En los hechos. En los hechos, en la práctica. Ahí se prueba. Hermano, pero yo quisiera que concluyamos nuestro programa de hoy. Así es. Con allí, Primera de Juan, hermano, en el capítulo 5, vamos a terminar con este pasaje. Sí. Primera de Juan 5, 16 al 17, vamos a leer este pasaje. Dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado,
que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Amén, hermano. Aquí tenemos este pasaje y queremos decirle, amigos oyentes, que cuando el apóstol Juan dice aquí, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, bueno, hermano, hay pecados que no son tan graves, ¿verdad? A la vista de Dios cuando... Sí. Hay pecados que lo que más que me van a dañar es a mí. Hay pecados que lo que me va a dañar es a mí. No es mi espíritu, sino mi cuerpo. Es muy diferente, ¿verdad? O pecado que se hace por ignorancia. Por ignorancia. Que no sabía, hay pecaditos que dice, y se le pide a Dios que le dé a una buena... Que llegue a entender la verdad. Pero que en realidad no es de muerte, sino que es por ignorancia. Lo hace. Pero hay algo más allá, hermano, porque el tiempo se nos va. Dice este versículo 16, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Ahora, ¿cuándo es que se pedirá? En oración, hermano. En oración. Y Dios le dará vida. En oración, Dios le puede perdonar. Si yo puedo pedir perdón por otro hermano y Dios le puede perdonar. Sí, pero vamos a ver en qué cabe este perdón y esta oración. Sí, así es. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. ¿Cuál es el pecado que no es de muerte, hermano? Sencillamente aquel pecado que no es de muerte es aquel por el cual yo me arrepiento y pido perdón. Así es. Así que la pregunta que hacíamos, ¿habrá un pecado que Dios no perdone? Sencillamente, mi amigo, hermano que nos escucha, el pecado que Dios no perdona es aquel que no se arrepiente y que no reconoce que ha fallado. Ese es el único pecado. Creo que no encontramos otro pecado que Dios no perdone. La única causa pues que encontramos que Dios no perdone es cuando no hay arrepentimiento. Sí, porque en el contexto del pasaje, primera de Juan está diciendo, hermano, que podemos pedir y orar por otro hermano. Sí, pero ¿cómo puedo yo pedir por un hermano que ni siquiera se arrepiente? En ningún momento yo no puedo hacer, ningún hermano, yo no puedo bautizarme por nadie, yo no puedo adquirir sabiduría por usted, conocimiento, yo no puedo adquirir fe para usted, ¿verdad? Sí. No me puedo arrepentir por usted. Y decía, no me puedo bautizar por usted, aunque hay religiones que hacen que se bautizan por los muertos, ¿verdad? Pero eso es falso. Pero eso es falso. Entonces, pero yo no puedo hacer nada por usted. Hay cosas que puedo hacer por usted, ayudarle en muchas cosas, muchas áreas. Tal vez usted puede hacer algo por mí, enseñarme más y todo esto, pero ya en adquirir fe, esto es algo propio. Hay muchas cosas que son individuales y cada uno tiene que adquirirlas por su propia cuenta, hermano. Así que Juan dice entonces, hay pecado por el cual yo digo que no se pida, dice. Pecado de muerte. Aquel pecado que no debe estar orando porque va a orar en vano, hermano, por aquel que ni siquiera se arrepiente, que ni siquiera pretende cambiar y dejar de practicar ese pecado. Pablo habló de que entregó a Satanás a algunos hermanos, ¿verdad? Sí, porque no dejaban de practicar el pecado. Entonces, Pablo, ¿qué se iba a estar matando, hablando, pidiendo perdón por ellos si veía que ellos no tenían ningún cambio de actitud? ¿Cuál es el pecado de muerte entonces, hermano? Versículo 18. Sí. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. La práctica, hermano. Así es. El que es nacido de Dios no practica el pecado. El que practica el pecado, este es del diablo y este es pecado de muerte. Pecado de muerte. Que no se arrepiente y ni deja de hacerlo. Y Juan dice, no ore por este. No, porque de nada sirve. De nada sirve. Este es echar... Así es. Entonces, mis amigos, esperamos haberles ayudado. Y pues ahí estamos nosotros para servirles siempre. El tiempo no nos da, quisiéramos más tiempo, pero aquí, ¿verdad? Sí, sabemos de que el tiempo aquí vuela el tiempo, pero esperamos que la próxima, ¿verdad, hermano? Estaremos así es, hermano. El mismo tema, creo, no sé si tenemos ahí para seguir la próxima semana. Es posible que continuemos con este tema que estamos hablando, que es, ¿verdad?, condiciones para ser salvo, y el tema que estamos hablando es el arrepentimiento, y todo pecado del cual usted se arrepiente. Porque el arrepentimiento es la antesala de el bautismo, ¿verdad? Eso, amén, es muy hermano. Importante por eso aplicar o explicar antes lo que es el arrepentimiento. No llegar al bautismo de una vez, sino el arrepentimiento. Primero debe estar el arrepentimiento. Pero mi amigo, si usted llega al fin de su vida sin arrepentirse, entonces no hay perdón. Así es. Así que el Señor nos bendiga a todos y será hasta la próxima. Cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá
y aclare esplendoroso el día final. Hemos llegado al final de su programa. Hoy, gracias, amados oyentes, por su fina y amable sintonía. Usted ha escuchado su programa radial Probando los Espíritus, presentado por la Iglesia de Cristo, que se reúne en Colonia San Luis, segunda etapa, Ciudad de Moncagua, San Miguel. Invitándoles, visite nuestras reuniones los días domingos de 9 a 11 de la mañana y sábados de 3 a 5 de la tarde. Teléfono 2613-8201. También en San Miguel les espera la Iglesia de Cristo, que se reúne en Colonia San Francisco, Avenida Los Cerros, Pasaje El Milagro, número 50. Reuniones los días domingos de 9 a 12 del mediodía y los jueves de 4 a 5 de la tarde. Teléfonos 2669-7183. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de los correos electrónicos tariosportilloj@gmail.com y Jaime Tario